Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a nosotros, hermanos, de poder estar aquí, ¿verdad? Sabemos que pues puede haber muchas causas, ¿verdad? Muchas cosas por las cuales la gente a veces, ¿verdad? no se pone las pilas en ese aspecto, ¿verdad? De buscar a Dios. Hablamos, hermano, de que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Tiempos peligrosos, y es cuando más la iglesia debería interceder, ¿verdad? Es cuando la iglesia, hermanos, debería estar de rodillas y pidiendo a Dios por lo que está pasando. Y no solamente, hermanos, en China, no solamente allá en Alemania o en Italia, ¿verdad? Lo que está pasando aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? En nuestro alrededor, nuestras familias que están padeciendo esta situación, ¿verdad? Pero que Dios, hermano, nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a poder despertar, ¿verdad? Que traiga un despertar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. A lo mejor nosotros pensamos, bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Pero aún así todavía nos falta, ¿verdad? Nos falta por buscar más, buscar estar preparados, hermano, en todo momento. Amén. Sí, amén. Vamos a continuar, hermano, con nuestra serie sobre aprendiendo a servir a Dios. Y en esta noche vamos a hablar, hermanos, de características que debe tener un siervo de Dios. Amén. Características que definen a un siervo de Dios. Y vamos a hablar en esta noche, hermanos, de la credencial que nos identifica a nosotros como cristianos. Abra su Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos 1:1. ¿Ya lo tiene, hermano? Fíjese lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así tan sencilla, hermano, es una tarjeta de identificación, ¿verdad? En la cual Pablo se está iniciando con su nombre, y luego está diciendo su título, ¿verdad? Su título en lo que trabaja o en lo que sirve, y ¿verdad? Y vemos ahí pues ya dice que llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, hermano, ¿cuántos de ustedes cuentan con una identificación? Una tarjeta de identificación o un ID. Amén. Amén. Yo pienso que la mayoría, ¿verdad? Realmente, hermanos, no sé cuántos de ustedes han batallado, ¿verdad? Cuando a lo mejor no tenía esa identificación. ¿Cuánto no batallaba para poder hacer cualquier trámite, cualquier cosa? Amén. Se batallaba mucho. No se podía abrir una cuenta de cheques. Tampoco se podía cambiar su cheque que usted trabajó tantas semanas, hermano, o tantos días para poderse ganar ese cheque. Y usted, no, su ID, no, pues no tengo, no lo traje. Pues nos daba vergüenza decir que no teníamos. No, es que se me olvidó, ¿verdad? Y tampoco podía. Es más, aún, hermano, cuando usted quería que compraba algo y no le gustaba o salía defectuoso, que quería ir a cambiarlo ahí en las tiendas, en Walmart, no se lo aceptaban porque no traía una ID. Amén. Fíjese, en una ocasión, hermanos, cuando yo andaba arreglando mi licencia, necesitaba notarizar unos documentos para mandarlos al estado y luego que me los devolvieran, los de esos de los taxes y que quién sabe qué, ¿verdad? Yo sé que muchos tuvimos que hacer eso. Y fui al banco, ahí al banco que tengo cuenta ya por muchos años, y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me notarices estos papeles, estos documentos. Ok, dame tu ID. Le dije, no traigo. Le dije, es que por eso ando haciendo este trámite, porque necesito sacar mi ID. No, dice, si no traes ID, no. Pero traigo mi pasaporte de mi país. No, tampoco. Necesito hacer un ID de este estado. Y dije, bueno, pues ahora ¿cómo le voy a hacer? Me acuerdo que anduve en varios lugares y hasta que al último fui a un lugar donde sí me lo notarizaron sin un documento. ¿Ven? Ahora fíjese, hermano, un documento de identificación, un ID, da evidencia y atestigua quién es la persona que está portando ese documento.
Amén. O ahí da su foto, ahí da su información, la dirección donde vive y todas esas cosas. Pero ¿sabía usted, hermano, que existen documentos falsos? A lo mejor muchos los hemos usado, ¿verdad? Las micachuecas, ¿qué más? Hasta las value card, ¿verdad? De chuecas también. Y ha habido personas, hermano, que cambian su identidad, ¿verdad? Como por ejemplo, antes a lo mejor muchos se llamaban Juan, Pedro, y ahora aquí no, ahora se llaman John, Johnny, ¿verdad? Peter, ¿verdad? Y ahora ya no quieren que les hable, que les diga a usted, oye, Pancho, ¿verdad? No, me llamo Frankie, ¿verdad? Se llama Frankie. Pero muchos han cambiado, hermano, su identidad. Y sabe que se han visto los casos de muchas personas, hermano, que al ser detenidas dan otro nombre y otra fecha de nacimiento, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años, teníamos un hermano que venía con nosotros, y andaba él y su esposa ahí en una van, y me acuerdo que iban ya llegando ahí al Cottonwood, ahí vivían, y ya iban llegando y de repente que los para la policía. Los para la policía y luego pues ya los paró la policía, y lo primero que se fijó el policía fue de que traían placas de otro estado. Pero lo curioso de eso es de que las placas que traían, hermano, tenían como 3 años vencidas. Imagínense, gracias a Dios, hermano, cuánto tiempo no los pararon. 3 años vencidas esas placas, hermano. Entonces, cuando ya llegaron ahí, les preguntaron por sus nombres. Cada uno dio su nombre, ¿verdad? El hermano y la esposa dieron sus nombres. 5 minutos después, hermano, cuando estuvieron metiéndole a la computadora, porque no traían supuestamente identificaciones, 5 minutos después vinieron a volverles a preguntar sus nombres y dieron otros nombres diferentes. Pero fíjese, otros 5 o 10 minutos después, hermano, volvieron a preguntarle sus nombres y dieron otros nombres. ¿Sabe qué hizo el policía? Al hermano que venía manejando ahí lo bajó y lo esposaron, le sacaron su cartera. Lo primero que sacó el policía fue que traía una identificación de su país. Amén. Traía una identificación, yo creo era con el nombre correcto de él, y luego sacó la mica chueca que traía, su residencia chueca, con otro nombre. Y luego, hermano, o sea, pues imagínense, yo creo hasta en los calzones, hermano, traía, que al último descubrieron que se llamaba Calvin Klein, porque hasta en los calzones traía Calvin Klein, ¿verdad? Y dije, no, pues ahora, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo te llamas, pues, verdad? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Entonces, hermano, a veces nosotros podemos, ¿verdad? Podemos cambiarnos, ¿verdad? Podemos ponernos otro nombre o estar tratando de traer cosas falsas, ¿verdad? Que nos identifiquen, pero realmente esa no es nuestra verdadera identidad. Amén. ¿Sabe? Hace unas semanas nosotros tuvimos que ir a Denver a renovar nuestros pasaportes. Y lo primero que cuando llegas ahí te piden tu acta de nacimiento. Yo me acuerdo que traía mi acta así, una grandota así, que escrita a mano, con letra pegada. Y el muchacho que me recibió los papeles me dice, oye, ¿y esta qué? ¿Es de doña Carlota o qué? ¿Quién te la escribió? Don Porfirio. Dije, no, pues es la que yo tengo. Si no tienes algo más reciente. Dije, pues sí, tengo una que saqué de ahí del internet, de esta pirata, le dije, una acta de nacimiento pirata. Y y ya se la enseñé. No, dice, pues esta está mucho mejor, dice. Esa la compré yo ahí mismo en el consulado, pero en línea, ¿verdad? Y y dije, pero pues esta no, pues una mugre cosita comparada a la otra que yo traía así, hermano, y luego con un chorro de cosas así que decía hasta, pues los nombres de mis abuelos, y la otra no dice nada, nomás dice el nombre de la persona, la dirección y ya, listo, es todo. Pero me pidieron mi acta de nacimiento, un bill para verificar mi dirección, que pusiera las huellas digitales ahí en una maquinita, ¿verdad? Y luego ahora le hacen el escáner de los ojos, ¿verdad? Ahora le escanean los ojos, hermano, para escanearle las retinas, ¿verdad? O las pupilas, o quién sabe qué le escanean, ¿verdad? Y luego ya lo ponen a que verifique su firma y le toman la foto. Después, hermano, me dieron un papel ahí donde
venían ya todas las cosas que aparentemente había escrito la persona esta, y que tenía que yo que verificar que toda la información estuviera correcta. Entonces yo me puse a leer, la verdad, y lo que me llamó la atención fue de que venían muchas cosas que no me habían preguntado. Y ya venían ahí, por ejemplo, el color de los ojos. A mí no me preguntó, oye, ¿qué color tienen los ojos? ¿Verdad? No venía. Y ahí le pusieron color café, el pelo color castaño, ¿verdad? Complexión, y lo que eso sí me ofendió porque decía confección robusta. Digo yo, o sea, pues, ¿verdad? Que tampoco ofendan, ¿verdad? Pues hubiera puesto ahí pachoncito, ¿verdad? ¿Verdad? Rellenito, pero no, robusta, o sea. Entonces dije yo, sí, se le iba a hacer de emoción, pero bueno, dije, estatura, pues ya, más o menos la estatura, el estado civil, estudios académicos, fecha de nacimiento, el nombre y los apellidos, lugar de nacimiento y la dirección actual. Todas esas cosas tuve que darle información, pero lo que más me llamó la atención fue esas cosas, hermano, que el hombre, la persona que estaba ahí tomando la información, él se tuvo que fijar, amén, él tuvo que mirarme a mí para poder tomar esos datos que faltaban ahí. Ahora fíjese, para que ellos pudieran obtener esa información, yo tuve que dar evidencias físicas, tuve que llevar mi acta de nacimiento, un bill, cosas, hermano, que acreditaran de que yo era la persona, ¿verdad? Cuando le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ¿cómo se llama la credencial esa que dan ahí, güey? ¿Eh? No, bueno, pedí esa también, la de lector, pero es la otra. Ya ve que pide el pasaporte y luego la otra credencial. La matrícula esa consular. Entonces yo dije, no, pues voy a aprovechar, ¿verdad? Aquí lo que pueda sacarles aquí, voy a pedir de todo, ¿verdad? Traje pasaporte, matrícula y credencial de lector con mostrografía, ¿verdad? Entonces, hermano, me dijo, ¿sabes qué? Si vas a sacar eso, necesitas traer un ID de aquí del estado. Le dije, oh, sí, ahí lo saqué y todo eso. Entonces ya me pidieron esa información. Pero, fíjese, eran evidencias físicas que yo tenía que presentar, hermano, para acreditar que yo era la persona que estaba pidiendo esos documentos. Pero aparte de esas evidencias, hermano, que mostré, la persona tuvo que evaluarme, ¿verdad? Como les decía, tuvo que fijarse en mis ojos, tuvo que fijarse en mi complexión, para poder escribir o anotar toda esa información que hacía falta en mis documentos. Hermano, aparte de las evidencias que nosotros mostramos como hijos de Dios, cuando nosotros decimos que somos cristianos, hay otras que la gente puede ver en nosotros. Amén. Nosotros podemos decir, nosotros podemos presentarle a la gente un ID de nosotros, ¿verdad? No, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Soy un hijo de Dios, soy, ¿verdad? Ahí en mi iglesia yo soy el mero, ¿verdad? Yo soy el que más ora, el que más ayuna, el que más lee la Biblia, el que más canta, el que más toca y todo, hermano. Pero ¿sabe qué? La gente está observando, hermano, en nosotros otras evidencias que nosotros no presentamos. Amén, que nosotros no presentamos porque la gente está observando otras cosas en nosotros. Es lo como le decía, estos hombres que están ahí en los consulados, hermano, ellos se fijan, ¿verdad? Ellos se fijan en las cosas que nosotros no dimos de evidencia. Ellos se fijan, ¿por qué? Porque nos están analizando, ¿verdad? Exteriormente. Pero la gente, hermanos, así nos analiza también como hijos de Dios. Nosotros estamos presentando una carta, dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, ¿verdad? Somos cartas abiertas, hermano, donde la gente puede ver en nosotros lo que en realidad somos. Entonces fíjese, para que nuestra vida pueda tener validez y de autenticidad, una validez, hermano, realmente auténtica, tenemos que constatar que lo que la gente está viendo en nosotros sea verdadero. Amén. Que en verdad, hermano, si nosotros decimos que somos cristianos, es porque vivimos como cristianos. Es porque nosotros realmente, hermanos, traemos, como el apóstol Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, ¿verdad? No era nomás porque él se le ocurría decir, no, pues yo soy cristiano. No, él se quitaba la camisa y daba evidencias, hermano, de que él había sido azotado, de que había sido golpeado, de que lo habían metido en la cárcel, hermano, de que muchas cosas padeció por causa de Cristo. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, también, hermano, nuestra vida tiene que ser una evidencia pública de que en verdad, hermano, vivimos lo que decimos que creemos.
Amén. Es muy fácil, hermano. Ahorita usted se mete en el internet y todo el mundo es cristiano. Todo el mundo. Y se encuentra mucha gente. Una vez les platicaba, le decía que cuando, por ejemplo, a veces ya ve que grandes hombres de Dios, ¿verdad?, que hacen campañas multitudinarias, y donde juntan que 10,000 personas aceptaron a Cristo en el estadio, quién sabe qué, y otras 20,000 personas aceptaron a Cristo en el estadio, quién sabe qué, y todos ahí, todos salen cristianos, hermano, todos. Pero realmente, ¿de cuántas de esas personas realmente, hermano, salen de ahí, de ese lugar, para vivir una vida como cristianos? Muchos salen, hermano, a seguir en su misma vida, en su misma relación, ¿verdad? Siguen pecando, siguen drogándose, siguen tomando, siguen haciendo las mismas cosas, pero muy pocos realmente, hermano. Mucha gente, o sea, muy poca gente de ese lugar sale para vivir una vida como debe ser un verdadero cristianismo. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un culto ahí en un parque, y estuvimos, lo hicimos al aire libre ahí en el servicio, y llegó mucha gente, y cuando se hizo el llamado para orar por la gente, para salvación, todos aceptaron a Cristo. Todos aceptaron a Cristo. Ahora pregúntenme cuántos de esos llegaron a la iglesia. Ninguno. Y los hemos visto, los hemos vuelto a ver, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué ya no volvió a la iglesia? No, pues que ya estoy muy ocupado, que el trabajo y esto otro, y nunca volvieron. Pero más sin embargo dijeron ellos que habían aceptado a Cristo. Ahora, ¿habrá esa seguridad, hermano, esa evidencia de que ellos realmente son cristianos? Nomás porque un día, ¿verdad?, un día se les presentó, ¿verdad?, un Cristo que podía salvarlos, que podía cambiar sus vidas, sin compromiso, ¿verdad? Si nomás tú con que aceptes a Cristo, con que digas, que lo confiesas con tu boca, ¿verdad?, y ya con eso tienes. Pero en realidad esas personas, hermano, hay una evidencia en ellos de que son hijos de Dios. Claro que no, ¿verdad? Fíjese, yo les he comentado muchas veces, hermano, cuando en mis predicaciones, que uno de los más grandes errores que cometemos los cristianos es escondernos de nosotros mismos o del pueblo de Dios, ¿verdad? Nos escondemos de nosotros para hacer lo malo, hermano. Nos escondemos. Se esconde del pastor, se esconde del líder, se esconde del hermano. Nos escondemos para hacer lo malo. Pero sabe, cuando uno quiere saber quién es realmente, hermano, solamente tenemos que preguntarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y ellos van a dar testimonio de quiénes somos. ¿Por qué? Porque, hermano, nos escondemos entre nosotros, pero los de afuera saben quiénes somos. ¿Por qué? Porque delante de ellos, hermano, hablamos como hablamos, ¿verdad? Nos comportamos como nos comportamos. Hermano, somos en realidad con ellos lo que somos. Pero en la iglesia, hermano, nosotros aquí, ¿verdad?, todos nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Pero, hermano, esa es la carta, fíjese, ese es el ID, hermano, que nosotros estamos manifestando. Aquí somos una cosa, pero allá el ID, hermano, es otro, ¿verdad? Imagínense que un día, hermano, nos desenmascararan, y ha pasado, ¿verdad? Un día ha pasado así de que, una vez me acuerdo, andaba con unos hermanos, y llegaron ahí a un lugar, y luego estaba esta persona empezó a hablar así, con unas malas palabras, pero tremendas. Y luego le decía, tú, que quién sabe qué, ¿verdad? Y otro así, hablándole así como. Y luego le dice, me volteó a ver a mí y dice, oiga, pastor, ¿a poco usted cree que este es cristiano? Dice, si este es peor que el diablo, me dice. Este es bien mundano. Dice, aquí, dice, con usted dice malas palabras. Y no, pues yo le dije, pues no. Y dice, no, sí, bien mal hablado, pastor. Dice. Y ya el hermano no haya ni dónde meterse, hermano, de veras. Ya nomás, no le haga caso, pastor, decía. No, sí, dice, pues, si lo viera, es el mismísimo demonio, dice. Pero fíjese, hermano, nosotros tenemos que ver, hermano, que nuestra verdadera identidad sea la que nosotros estamos manifestando. Aquí y afuera, hermano, donde quiera. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, hermanos, va a salir a la luz lo que en verdad somos. No podemos esconder por mucho tiempo, hermano, una identidad falsa. Amén. No podemos esconderla. Entonces, hermano, necesitamos hacerlo. Fíjese, todos sabemos, hermano, que un documento puede ser fácilmente falsificado, ¿verdad? Los gobiernos invierten millones de dólares, hermano, intentando hacer un mecanismo imposible
de falsificarse. Pero lamentablemente los falsificadores también invierten mucho dinero para ir a la vanguardia en la tecnología, ¿verdad? Si no, pues que si los de estos hacen una mica así, de esa, una residencia así más nueva y con sellitos y con hologramas y con todo eso, pues también nosotros la hacemos, ¿verdad? Fíjese, la otra vez estaba viendo un programa, Alerta Aeropuerto, algo se estaba viendo, y llegó un muchacho ahí que lo metieron a un cuarto, el muchacho aparentemente venía de la India, era hindú, traía un pasaporte francés y luego iba para otro país, supuestamente iba de vacaciones. Entonces cuando le empezaron a preguntar, pues no hablaba nada de francés, y le dice muchacho, ¿cómo me estás presentando un pasaporte francés si no hablas francés? Y ya le pusieron ahí para que le tradujeran, y dice, no, pues es que él se fue desde muy chico allá para la India, dice, y por eso no habla francés. Y luego pues dice, ok, y no lo sacaban de ahí. Entonces agarraron el pasaporte y se lo llevaron a un forense de documentos. Y no, el forense lo metió en una computadora, ¿verdad? Lo estuvieron analizando. Dice, dice, es un trabajo, pero bien hecho, dice. Pero ¿sabes qué? Dice, lo que le falta, dice, es un sellito que el verdadero pasaporte aquí tiene, dice, y no lo tiene. Dice, este pasaporte es falso. Dice, a simple vista, dice, es un pasaporte original. Dice, tiene todos los requisitos que se necesitan, toda la información, dice, pero con el hecho de que le falte ese sello, dice, ese pasaporte es falso. Así que la persona dice, lo compró, dice, es un pasaporte que alguien se lo ha de haber vendido. Y dice, lamentablemente, dice, parece verdadero, dice, pero simplemente, y dice, ya hasta que nos metimos al forense, fue que se dieron cuenta, hermanos, de que le faltaba algo. Entonces, hermano, los gobiernos gastan mucho dinero en tratar de hacer eso, pero nosotros nos damos cuenta, hermano, de que fácilmente todo puede ser falsificado. Ahora, la vida cristiana también se puede falsificar. Amén. La vida cristiana se puede falsificar, y hay mucho creyente en realidad que es falso, que es una copia pirata, ¿verdad? Amén. Y que se identifica como hijo de Dios. Es lo lamentable, ¿verdad? Nadie, o sea, que diga, no, pues yo soy medio falso, ¿verdad? Yo soy medio cristiano. No, dicen, yo soy hijo de Dios. Y se la creen, a veces se creen sus propias mentiras. A lo mejor usted lo oye y habla como cristiano, se viste como cristiano, se peina como cristiano, asiste a la iglesia como cualquier cristiano y hasta canta como cristiano. Pero cuando analizamos bien su vida, hermanos, detenidamente, nos damos cuenta que su identidad es falsa. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros saber si verdaderamente un cristiano es falso o es verdadero? ¿Habrá un método, hermano, forense, verdad? Así que nosotros podemos decir, no, pues es que tenemos que meterlo ahí, ¿verdad?, una computadora en analizar su vida y todo eso. ¿Habrá, hermanos? ¿Habrá una manera de analizar a un cristiano si es falso o verdadero? Yo creo que piensa que en las pruebas, como actúa uno. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Amén. Ahí en Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo 7, 16. ¿Ya lo tiene? Fíjese, aquí está, hermano, la evidencia de cómo nosotros podemos identificar a un cristiano, un creyente, si en verdad es cristiano o es falso. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué, hermano? Los conoceréis. Amén. Fíjese, no dice por sus palabras. A lo mejor tú vas a encontrar a alguien que habla bien bonito, ¿verdad? Gente, hermano, yo he conocido gente bien labiosa, ¿verdad? Gente que habla pero bonito, que tú lo oyes y wow, o sea, qué tremendo don tiene esa persona para hablar, ¿verdad? Y dice, wow, o sea, yo he visto, fíjese, a veces salen ahí así, uno mira videos en YouTube o en Facebook, hermano,
que están hablando y hablan muy bonito y dice uno, wow, o sea, pero ya después uno ve su de este, no, pues este no es cristiano, pero habla muy bonito. Amén. Entonces fíjese, no dice por su vestidura los vas a conocer. No dice, hermano, o sea, la única evidencia dice, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos. Y luego dice Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Fíjese cómo pone, así como pone todo así, ¿verdad? Da una ilustración, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de que es algo increíble que nosotros podamos decir, ¿a poco si yo siembro un árbol de manzanas, que quiero que dé uvas o dé tomates, ¿verdad? Entonces la misma naturaleza nos enseña, hermanos, nos enseña de que realmente si nosotros decimos que somos buenos árboles, ¿verdad? Tenemos que dar un buen fruto. Pero si somos malos árboles, ¿qué fruto vamos a dar? Un malo, ¿verdad? Entonces es imposible esperar, hermano, que una persona mala dé buenos frutos. A lo mejor puede falsificarlos, puede imitar, tratar de ser una buena persona, ¿verdad? De querer dar buenos frutos, pero al final de cuentas, hermano, sus frutos van a ser malos. Fíjese, sigue diciendo Jesús, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, ¿qué dice, hermano? Da buenos frutos. Fíjese, un buen árbol que da buenos frutos. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, aunque usted espere que diga, no, pues es que yo quiero que este año mi árbol no dé frutos, ¿verdad? O que dé unos frutos todos podridos. No, si es buen árbol, si está bien enraizado, si está bien alimentado, ¿verdad? Hermanos, ese árbol va a ser frondoso y va a dar bonito fruto. Amén. Y por más que usted le desee, ¿verdad? No, espero que este año, ¿verdad?, des mal fruto, ¿verdad? A lo mejor hasta por envidia que usted le tenga a su vecino, ¿verdad? Decirle, ¿verdad?, que tenga un árbol bien bonito. Y no, pues es que me cae bien gordo porque no me da manzanas, ¿verdad? Cuando le salen las manzanas, va y las vende o va y las regala por todo, pero a mí ni me ofrece, un mugre vecino. Amén. Pero fíjese, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, ¿qué es lo que va a definir de nosotros, hermano, si somos falsos o verdaderos? Los frutos. Ahora, ¿de qué frutos está hablando Jesús? Porque sabe, en la actualidad, hermano, se define como fruto el que un servidor de Dios hable muy bonito, como les decía ahorita, ¿verdad? O que cante muy bonito, que tenga carisma, ¿verdad? Que se viste muy bien, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Un personaje, ¿verdad?, de Hollywood, ¿verdad? Que las cámaras, las luces, hermano, que se salga, o sea, algo impresionante, que usted lo mire y wow, o sea, qué bellezas tenemos en el Evangelio, ¿verdad? Wow, qué cosas. O que tenga muchos seguidores en las distintas redes sociales. No, es que este tiene como 5 millones de seguidores, pues, o sea, con razón. O que tenga una iglesia, hermano, con miles de miembros. Eso es el fruto, hermano. Eso será un fruto. A lo que nosotros vemos ahorita, fíjese, ya ahorita ha sido tendencia, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta de un apóstol que hace poquito se divorció. La esposa lo divorció, pues. Ella se quiso divorciar de él. Y salieron muchos en defensa, bueno, o sea, salió mucha gente hablando mal de él, porque supuestamente en su iglesia había habido problemas, porque mucha gente que supuestamente ellos los habían ayudado para sanar sus matrimonios y restaurar sus matrimonios, ahora decían, ¿y cómo a nosotros, Dios sí nos restauró nuestro matrimonio, pero el de ellos no se pudo restaurar? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues ¿qué no es el mismo Dios? ¿O qué estamos hablando, verdad? Entonces, hermanos, mucha gente pues empezó a hablar mal de ellos, o sea, en ese aspecto, como siendo apóstoles, los dos habían pasado por esa situación, y luego ya hace poquito se descubrió que porque la maltrataba, la golpeaba o cosas así, ¿verdad? Cosas ¿verdad?, que a veces inventa la gente o que puede ser cierto, ¿verdad? Pero me acuerdo que estaba viendo algunos videos donde muchos apóstoles o pastores salieron a la defensa, ¿no?, hasta maldiciendo a aquellos, ¿verdad?, que recibieron ayuda de ellos, y que malditos, ¿verdad?, y que esto otro. O sea, digo yo, ese es el fruto que realmente están dando. O sea, maldiciendo al pueblo porque, o sea, ellos pudieron ver, ¿verdad?, cómo
pudo salvar el matrimonio de estas personas, pero el de ellos siendo líderes de Dios, ¿verdad? No se pudo salvar el matrimonio de ellos. Entonces, hermano, a veces, fíjese, ese es el fruto que nosotros estamos dando. Y hermano, cualquier persona puede pasar por un divorcio. O sea, estamos conscientes de eso. Ahorita ya que en la forma en que estamos viviendo, hermano, y aunque no debería, yo estoy en contra del divorcio y nunca voy a apoyar un divorcio, pero hermano, la realidad es que ahorita así como vive la gente, ¿verdad? Jesús dijo, cuando le dijeron, pues que mira que Moisés nos permitió dar carta de repudio, esto otro, dijo Jesús, por su duro corazón es por lo que se divorcia la gente. Amén. Entonces, hermano, nosotros vemos esas cosas y yo me quedé impresionado por cómo estos pastores salían a la defensa, ¿verdad? Defendiendo, no, que el apóstol, y luego él salió con un video de que no, que él estuvo orando, le pidió a Dios y que Dios le dijo, ¿sabes qué? La forma en que tú vas a darte cuenta que yo estuve de acuerdo en tu divorcio es en que yo voy a seguir bendiciendo tu iglesia, de que mi espíritu va a estar ahí. Y usted mira las reuniones y wow, está la gente ahí, o sea, muy contenta y aplaudiendo y todo eso así. Pero, hermano, las consecuencias del pecado no se dan al instante. Amén. Cuando David, hermano, cometió el pecado de adulterio, no fue al día siguiente que murieron sus hijos, o que su hijo violó a su hija, a una de sus medias hermanas. Amén. El pecado, hermano, se va dando paulatinamente, ¿verdad? Poco a poco, hermano. Pero a mí lo que me impresionó fue esto, o sea, que como ellos sacaron las garras para defender, no, pues que el ejército del evangelio, ¿verdad? Los cristianos es el único que le da el tiro de gracia a esto. Y a veces sí exagera, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿verdad? Así que ponen muchas cosas, ¿verdad? Para quemar a otros y todo eso. Pero la realidad, hermano, es de que nosotros, esa es la identificación, hermano, que nosotros estamos mostrando al mundo. No queremos que hablen de nosotros, hermano, pero somos cartas abiertas. Yo les decía, hermano, la vez pasada que estuvimos estudiando aquí, uno dice, hermano, no me miren a mí, miren a Cristo, porque yo soy humano también. Pero hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, consideren la fe de sus pastores e imítenla. Entonces, hermano, eso nos está hablando, hermano, de que nosotros como líderes, hermano, la gente nos está observando. ¿Por qué? Porque tenemos gente que nos está guiando. Fíjese, cada uno de nosotros, hermano, los que venimos ya de un trasfondo de muchos años en el evangelio y que ahora estamos como líderes, hermano, traemos algo de nuestros pastores. Traemos algo. Yo, por ejemplo, yo estoy predicando y cuando estoy predicando, hermanos, digo, hermanos, siempre estoy hermanos y hermanos. No sé si me han oído. Cuéntenme las veces que yo digo hermanos. Y se va a dar cuenta que... Pero ¿sabe de dónde traigo eso yo? Así hablaba mi pastor. Así predicaba él. Y yo he intentado, hermano, muchas veces quitar eso. No, ya voy a quitar esa palabra, ¿verdad? Ya no voy a decir tanto hermano. Y de repente se me olvida, hermanos, y yo, estoy otra vez. Y hermanos. Entonces traemos un trasfondo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros mirábamos la conducta de nuestros pastores. Sí, hermano, cometían errores como cualquier ser humano. Pero ¿sabe qué? Eso no fue piedra de tropiezo, o sea, eso fue para darnos cuenta de que también ellos fallan, de que nosotros como líderes, como pastores, podemos fallar. No estamos exentos, hermanos, de cometer una falta delante de Dios. Pero, hermanos, tenemos que estar conscientes de que somos cartas abiertas, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Dice, pero el obispo tiene que ser marido de una sola mujer y da unas instrucciones ahí de cómo debe ser la conducta. La conducta de aquellos que quieren servir a Dios. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros entendamos, fíjese, y esto no va a decir, bueno, pues es que es para los que sirven, para los pastores, para los... No, hermano, es para todos. Porque acuérdense, hemos estado hablando a través de toda esta serie, hermano, de toda enseñanza, de que todos somos servidores de Dios. Y a todos nos tiene que caer el saco, hermano. ¿Verdad? A todos. ¿Por qué? Porque todos, hermano, de una u otra forma estamos sirviendo a Dios. Y Dios, hermano, quiere que cuando nosotros nuestro servicio nos presentemos ante Él para servirlo, hermanos, seamos personas que realmente, hermano, estemos agradándolo a Dios con nuestra vida. Con nuestra vida. Es lo principal.
Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Entonces, hermano, el fruto que a veces nosotros pensamos, no, pues es que el hermano ya tiene muchos seguidores, no, que la iglesia es grandísima, bien preciosa. Eso no es fruto. Amén. Cualquier persona puede llenar. Usted mira conferencias así de gente que son de esos animadores, o cómo se le llama, que son motivadores. Hermanos, se llenan las conferencias. Bueno, ahorita ya todo es ¿verdad?, por Facebook o en línea. Pero hermano, llenaban estadios esas personas. Motivadores, no, que mira, que tú puedes y esto otro, y wow, o sea. Entonces cualquier persona puede llenar un estadio, puede llenar una iglesia, puede llenar un lugar. Pero hermano, la evidencia, los frutos a los que Jesús se refería, hermano, son de una vida cambiada genuinamente y que esté produciendo los frutos de Dios y no los frutos personales. Nosotros podemos estar produciendo nuestros frutos personales, que puede ser un fruto personal, hermano, de mi vida. Metas. ¿Cómo? Metas. ¿Metas? Metas personales. Sí, o sea, podemos, en lo carnal, hermano, en lo carnal podemos estar luchando por todas nuestras cosas, ¿verdad? Estar, no, pues es que yo quiero una mejor casa, un mejor carro, una mejor vida, yo quiero hacer esto y esto, y estar luchando. Pero, hermano, si nosotros nos damos cuenta, no tiene nada que ver con lo espiritual. Amén. Son frutos de la carne, hermano, frutos que tienen que ver con nuestra vida terrenal, pero en sí nos damos cuenta que no tiene que ver nada con nuestra vida interior, porque el fruto del Espíritu dice es amor, gozo, paz, benignidad y todas esas cosas. Amén. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender de que es muy aparte, tanto una cosa de lo espiritual y lo terrenal. Entonces, hermano, aquellos que están trabajando en las cosas espirituales o las cosas de Dios, tienen que aprender a dar los frutos de Dios. Tienen que producir, hermano, los frutos de Dios. Y sabe que eso, hermano, cuando nosotros nos metemos con Dios, esos frutos se van dando por sí mismos, hermano. ¿Sabía usted eso? No tenemos que estarlo buscando. Usted, hermano, planta un árbol y no está ahí esperando, ¿verdad?, en la noche y a qué horas este árbol va a dar fruto. Ya tengo 5 horas esperando. ¿Y por qué se tarda tanto? Ya tengo una semana aquí parado y no he sacado ni un mugroso plátano. No estamos así, ¿verdad? Estamos esperando el tiempo, hermano. Solamente, fíjese, el mismo árbol va a llegarse el tiempo donde va a producir el fruto de lo cual, ¿verdad?, está hecho. Si usted siembra una planta de tomates, una semilla de tomate, le va a dar un arbolito de tomate. Amén. Y es imposible que usted quiera recibir chayote, ¿verdad? Imagínese. Amén. Entonces, hermano, nuestros frutos es una vida transformada que produce los frutos de Dios. Vamos a analizar un poco, hermano, el versículo que estudiamos al principio acerca de la vida del apóstol Pablo. Amén. Fíjese, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Esa es su carta de presentación. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este versículo, hermano, vemos a Pablo mostrando sus documentos de identificación, presentándose como seguidor y siervo de Jesucristo. Y sabe que esa debería ser la manera, hermano, en que todo creyente debería aprender a identificarse. Ahora, algo que me llamó mucho la atención, hermano. ¿Por qué Pablo no se identificó como Saulo de Tarso? Ese era el verdadero nombre de Pablo, ¿no? De Saulo de Tarso, ese era su verdadero nombre. Pero más sin embargo, nosotros ya en los escritos, hermano, ya vemos en las epístolas de que se habla de Pablo, ya no se habla de Saulo de Tarso, ya nomás cuando se habla de Saulo es en el libro de los Hechos. Pero ya después, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y fíjese, en la Biblia, hermano, encontramos muchas referencias donde a algunos hombres de Dios les fue cambiado su nombre por Dios mismo. Y eso significa que fue cambiada su identidad. Amén. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Jacob? ¿Saben lo que significaba el nombre Jacob? Usurpador. Pero en sí, hermano, la palabra esa, Jacob, o el nombre, significaba el que sujeta el talón. Fíjense. Y ya se definen varias cosas, que el usurpador, el transero, ¿verdad?, y todas esas cosas. Pero
la palabra originalmente significaba el que sujeta el talón, por eso su mamá le puso así, porque dice que venía agarrado del calcañar, ¿verdad? Y no quería soltarlo, porque quería él ser el primero y nada, que al último salió su hermano Esaú. Amén. Pero fíjese, cuando Jacob luchó con Dios, Dios le cambió el nombre y de Jacob le puso Israel. ¿Sabe lo que significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Dios le cambió de usurpador o del que sujeta el talón al que lucha con Dios. Amén. ¿Ha oído usted hablar del nombre Oseas y de Josué? Oseas, hermano, era el nombre de Josué originalmente. Cuando estuvieron en Egipto, ¿verdad? Se llamaba Oseas. Cuando ya salieron de Egipto, hermanos, Moisés le cambió el nombre y se le puso Josué. Fíjese, el nombre Oseas, hermano, ¿sabe qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa? Salvación. Pero cuando Moisés le cambió el nombre, le puso Jehová salva. Ese era el nombre de Josué, Yeshua, ¿verdad? Y es el mismo derivado, hermano, donde se deriva la palabra Jesús, ¿verdad? Yeshua. Entonces, hermano, fíjese cómo el contraste, hermano. Salvación, pero el de Josué dice Jehová salva. Está poniendo su esperanza, ¿verdad? Su confianza en el mero que salva. Amén. Fíjese, el nombre es Saulo, hermano, y Pablo. Saulo significa llamado de Dios. Está bonito ese nombre, ¿no, hermano? ¿Verdad? Llamado de Dios. Ahora, ¿alguien sabe lo que significa Pablo? A lo mejor nosotros vamos a decir, no, pues tiene que significar algo mucho más grandioso, pues si llamado de Dios se oía bonito, ahora tiene que ser algo más espectacular. ¿Sabe lo que significa Pablo? Significa hombre pequeño. ¿O sabe qué? Hombre de humildad. Es lo que significa. Ahí vemos, hermano, que como que, no, pero pues yo que quería llamarme algo, ¿verdad? Referente a como Jehová salva, o el Señor es mi pastor, ¿verdad? O eso, o sea, pero hombre pequeño. ¿Cómo notamos, hermano, el contraste? ¿Verdad? Y fíjese, el nombre de Pablo, hermano, representaría la nueva vida que Pablo ahora iba a obtener. Y tal vez, hermano, si nosotros nos ponemos a analizar la vida del apóstol Pablo, tal vez pudiéramos decir que era, ¿cómo sería el carácter del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso? ¿Cuál sería el carácter de él? A lo mejor se podría pensar que era muy arrogante, ¿verdad? No era una perita el dulce, hermano. Así eran los soldados, ¿verdad? Uno sabe cómo se comportan los soldados, ¿verdad? Imagínense en aquellos tiempos, hermano. Era muy arrogante, muy prepotente. Sangre pesada. Ajá, o sea, una persona que caía mal, ¿verdad? Y luego eso que se creían de que no, dice, no, que había ido a pedir cartas allá, ¿verdad? Para ir a perseguir a los cristianos. O sea, era una persona, hermano, que ¿verdad? Caía mal. Pero ahora nos damos cuenta, hermano, de que él se sentía, o sea, llamado por Dios. No, pues yo para perseguir a los herejes, ¿verdad? A todos aquel que está en contra del pueblo de Dios, de los judíos. Llamado de Dios. Y ahora, hermanos, Dios le cambia, o Jesús le cambia el nombre a hombre pequeño o a hombre de humildad. Y tuvo que haber cambiado, hermano, el carácter de Pablo. No iba a ser el mismo que se sentía llamado por Dios, que se sentía. Amén. Entonces, fíjese, vamos a ver cómo era la credencial, hermanos, que Pablo tenía cuando no conocía a Cristo. Aunque aparentemente era un religioso, hermano, era un hombre de religión, ¿verdad? Pero vamos a ver las credenciales que él tenía, hermanos, y que se jactaba, o sea, tal vez se jactaba él porque pues él era, o sea, no lo había recibido gratis, esas cosas. Ahí Filipenses capítulo 3, versículo 4. Fíjese las credenciales que tenía el apóstol Pablo. Filipenses 3, 4. ¿Ya lo tienen, hermano?
Fíjese, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Acuérdense que aquí el contexto, hermano, era de que lo menospreciaban, ¿verdad? Y hablaban mal de él y todo eso. Y aquí Pablo dice, sale a su defensa, ¿verdad? Sale a defender. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, mis títulos personales, de que yo tengo estudios, de que tengo preparación, o de que no soy cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más yo. O sea, yo si quiero, ¿verdad? Ahorita le saco mis credenciales aquí, mi tarjeta de lector, y le saco todo eso y van a darse cuenta que yo soy más que ustedes, ¿verdad? Dice, fíjese, aquí viene, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense, hermano, nosotros pudiéramos justificarnos así, hermano, ¿verdad? Imagínense que no, mexicano es mexicano, no, es medio mexicano, ¿verdad? Porque, ¿verdad? ¿Dónde traemos la penca de nopal, hermano? Ya se nos cayó, ¿verdad? Amén. Y esas eran las credenciales, hermano. Si el apóstol Pablo se jactaba, y a lo mejor, hermano, esas credenciales él las mostraba en el mundo, ¿verdad? Cuando todavía no era, no fue confrontado por el Señor. Eso era lo que a él lo hacía a lo mejor prepotente, ¿verdad? Lo hacía una persona muy orgullosa, ¿verdad? O sea, eso era lo que a él lo mantenía. Sin embargo, hermano, Dios tuvo que tratar con él de cierta manera para que todo lo que recibiera de Dios no lo hiciera mucho más arrogante. Imagínense, hermano, si Dios no le hubiera cambiado el carácter al apóstol Pablo, él se jactaba o él decía que había ido al tercer cielo, ¿verdad? Que había visto cosas que nadie había visto. Imagínense, hermano, si Dios no hubiera tratado con él de haberle cambiado, porque no solamente le cambió el nombre porque se lo cambió, ¿verdad? Sino que tuvo que cambiarle su naturaleza, tuvo que cambiarle, hermano, su identidad. Amén. De hombre, de llamado por Dios, ¿verdad? A un hombre humilde, un hombre pequeño. Amén. Un hombre de humildad. Fíjese ahí en 2 Corintios. Póngale el dedo ahí en Filipenses 3, ¿verdad? 3, porque vamos a ver ahorita el versículo 7. Pero fíjese, váyase a 2 Corintios 12:3. Imagínense si Pablo hubiera seguido siendo el mismo, hermano, nomás con otra religión, ¿verdad? Un judío, una religión cristiana. ¿Cómo hubiera sido, hermanos, si él hubiera tenido esta experiencia? Ya lo tiene, 2 Corintios 12:3. Dice, y conozco, ahí él narra, ¿verdad? Narra ahí él la experiencia que él tuvo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él habla así como en tercera persona, ¿verdad? Así como que, no, pues un amigo, ¿verdad? Que amigo del amigo y esto, pero está hablando de sí mismo. Dice, Dios lo sabe, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Imagínense, hermano, Dios le tuvo que poner, dice que un aguijón, para que no se le subiera, hermano. Entonces, el carácter del apóstol Pablo sí era así, medio arrogante, medio creído, ¿verdad? Medio presumido. Y Dios tuvo que tratar con él, ¿verdad? En esa forma. Y dice más adelante, dice, y he rogado, el domingo hablamos de eso, dice, y he rogado 3 veces al Señor que me lo quite, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, y de más ganas, dice, ahora me gloriaré en mis debilidades, para que abunde el amor de Cristo en mi vida. Pero, o sea, vemos que después de todo eso, hermano, él tuvo que entender. Él tuvo que entender de que todas esas cosas, hermano, si él no estaba con los pies puestos en la tierra, hermano, pues iba a ser, ahorita quién sabe qué sería. O sea, a lo mejor estuviéramos viendo otra historia del apóstol Pablo.
historias, hermano, que a lo mejor hemos visto de muchos pastores o líderes que se han levantado, hermano, que Dios los ha usado grandemente, y después vemos, no, pues que cayó el pastor fulano de tal, y no, pues que lo hallaron haciendo esto y esto otro, y tantas cosas así. Amén. Hermano, Dios quiere que una de las características de aquellos que están dispuestos a servirlo sea la humildad. Ser humildes, hermano. Ser humildes. Dice, y Pablo fue un hombre que enseñó, fíjese, después, hermano, de haber sido un arrogante en su vieja naturaleza, ahora, hermanos, un hombre pequeño hablando de humildad. Un hombre, hermano, siendo humilde. Filipenses 3:7. Ahí vemos, hermano, lo que leímos ahorita, ¿verdad? De las credenciales de Pablo, de que no, que yo fariseo, ¿verdad? Circuncidado del 8º día y todas esas cosas. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Fíjese, obtenía ganancia, hermano, de todo eso que él era. Dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y en ninguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Fíjese, aquí, hermano, esto es muy importante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también asimismo también ha sido por Cristo Jesús. Amén. Entonces fíjese, vemos el contraste, hermano, del apóstol Pablo arrogante o Saulo de Tarso a un apóstol, ¿verdad? Apóstol Pablo, ahora, hermanos, que había entendido la humildad del llamamiento. Era imposible, hermano, que el apóstol Pablo sirviera a Dios con la vieja naturaleza y todo lo que Dios le mostró